Hola, buenos días. Bueno, vamos con la clase 2 de contenidos previos para el curso de laboratorista de hormigón. Y la clase anterior, vamos a recordar que vimos la clase anterior, vimos los hormigones, las resistencias del hormigón, cómo se designa para pedirlo, y también vimos tipos de cemento. En esta clase vamos a ver cómo se ubica las armaduras, las estructuras de hormigón armado para poder pedir el hormigón que necesitamos. ¿Cuántos metros cúbicos preciso? ¿Cómo sé la cantidad de hormigón que preciso para llenar los encofrados? El hormigón se vende por volumen, en metros cúbicos, en estado mezclado, fresco, no endurecido, tal como se descarga del mixer. Se calcula el volumen entregado o el rendimiento a partir de la medición de la densidad o peso unitario del hormigón. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el camión se va a pesar para saber qué cantidad de hormigón tiene, teniendo en cuenta que un metro cúbico pesa alrededor de 2.400 kilos, 2 toneladas, 4 es el peso del metro cúbico de hormigón, el peso específico. La capacidad típica de un hormigón, de una motorhormigonera, de un mixer, es de aproximadamente de 8 metros cúbicos, pero también hay de 6 metros cúbicos. Es de vital importancia calcular bien la cantidad necesaria de hormigón y tener siempre en cuenta la pérdida de encofrados, irregularidades en las fundaciones, volúmenes sobrantes en la bomba, que va a hacer que nos falte hormigón. ¿Cómo se calcula? Si ustedes observan, la mayoría de las formas que tenemos en arquitectura son prismas. Por lo tanto, calcular el volumen, por ejemplo, el caso volumen 1, que es una columna, tenemos que multiplicar el ancho por la profundidad por la altura. Si tuviésemos una columna circular, entonces ya tendríamos que calcular pi por radio al cuadrado por la altura. Y lo mismo si llegamos a tener una losa, es lo mismo que la columna, lo único que varía es la forma del prisma, o sea, A por B por C. Por lo tanto, si ya vemos una estructura, tiene más complejidades, porque por ejemplo acá tenemos bases, tenemos columnas, tenemos vigas y losas. Entonces cada una de las partes se reduce a su forma prismática y se va haciendo una sumatoria de todos los distintos elementos que tenemos en la estructura del hormigón armado. Calculamos las bases por un lado, las columnas por otro lado, los tabiques por otro lado, las vigas y las losas. Sin embargo, tenemos que tener otras consideraciones. Por ejemplo, la armadura resta un 2% del volumen aproximadamente, que puede ser despreciable si no es una estructura superarmada, como por ejemplo tienen en la imagen de la derecha. Si es una estructura normal, podríamos despreciar el volumen de la armadura. Sí debemos considerar un 10% más, primero por error de las mediciones, por error de la diferencia entre los planos y la obra, por algunas deformaciones del encofrado. Tenemos que sí sumarle un 10%. Bueno, ¿qué es el corte? El último camión, el camión de corte de la hormigonada, es el que nos permite a nosotros ajustar si hemos pedido de menos o si hemos pedido de más. Por lo tanto, este es el camión que nos permite ajustar la cantidad de hormigón. Pero también estamos hormigonando, o sea, hay toda una logística en ese momento, así que hay que tener también bastante de obra esto de poder darse cuenta cuánto es la cantidad de hormigón que hemos pedido y cuánto es lo que nos falta o nos sobra. Bueno, estas son las consignas que necesito que me las devuelvan por WhatsApp. Fíjense que es bastante simple, me la responden de manera individual y las preguntas son:
¿Cómo se vende el hormigón elaborado? ¿Cómo lo pido? ¿Cuáles son las fórmulas para cubicar el hormigón? ¿Qué otras cosas tengo que tener en cuenta en el cálculo? ¿Y qué es el corte de la hormigonada? ¿Qué significa el corte en una hormigonada?